macromoléculas, hasta el momento ya veníamos viendo dos tipos de macromoléculas. Una eran los hidratos de carbono, que habíamos visto que son moléculas que se utilizan principalmente para la transformación energética, para todos los procesos celulares que requieren la producción de energía. Después hemos visto las moléculas, los lípidos, que son principalmente la reserva energética del organismo. Y ahora vamos a pasar a ver unas moléculas o biomoléculas, quizás las más importantes del organismo humano, que son las proteínas y los aminoácidos. ¿Por qué digo que son las más importantes? Porque las proteínas y los aminoácidos son las moléculas que realizan todas las tareas que la célula y el organismo tienen que realizar para mantenernos vivos. ¿Qué son las proteínas? Veamos principalmente el concepto de proteínas. Las proteínas se pueden definir como polímeros. Ya hemos visto que son los polímeros. Los polímeros son macromoléculas formadas por unidades repetitivas de monómeros. Entonces, las proteínas se pueden definir como polímeros formados por la unión de unos enlaces químicos particulares, que ya vamos a ver, que se llaman enlaces peptídicos, de unidades o monómeros de menor masa molecular que se llaman aminoácidos. Que ya vamos a ver también qué tipo de compuestos son los aminoácidos. Las proteínas son macromoléculas, son los compuestos más abundantes en la materia viva. Componen todo el organismo humano y principalmente se utilizan para formar todas las estructuras de los tejidos y todas las funciones que la célula necesita realizar. Son específicas, las proteínas humanas son diferentes a las proteínas de los animales, a las proteínas de los microorganismos, por lo tanto todas las proteínas tienen lo que nosotros llamamos especificidad de especie. Y a través de ellas se expresa la información genética. Ustedes saben que toda la información genética que contiene un individuo finalmente se traduce y se expresa en la función que llevan a cabo las proteínas del cuerpo humano. Aquí tenemos un esquema para ilustrarles qué es una proteína. Es una macromolécula, un polímero formado por monómeros de estas pequeñas bolitas chiquititas que vendrían a ser los aminoácidos que componen toda la molécula de la proteína. ¿Qué funciones cumplen las proteínas dentro del cuerpo humano? Bueno, las proteínas cumplen casi todas las funciones que requieren la célula para mantener su metabolismo y para mantener su ciclo vital. Una de las funciones que tienen las proteínas es de transporte. Existen proteínas que transportan los solutos y los compuestos a través de la membrana celular, son proteínas transportadoras. Tenemos también proteínas como por ejemplo la hemoglobina, que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que sirve para transportar, en este caso, gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Tenemos proteínas como la albúmina, que se utilizan como reserva de aminoácidos para guardar esas macromoléculas, guardar esos aminoácidos para la síntesis de otras proteínas más específicas. También tenemos proteínas que se utilizan para el movimiento celular. Ustedes saben que el movimiento muscular está dado por dos tipos de proteínas que vamos a ver más adelante, que se conocen con el nombre de actina y miosina. También tienen función hormonal. Las proteínas son secretadas por determinados tipos de glándulas en el cuerpo y tienen acción sobre otras células del cuerpo humano. Tienen una función estructural. Las proteínas, por ejemplo, dentro de la célula, forman lo que se conocen como microfibrillas o microfilamentos que mantienen y sostienen la estructura interna de cada célula y de cada tejido. También tienen una función inmunológica. Ustedes saben que el cuerpo humano tiene un sistema de defensa denominado sistema inmunológico, que lo van a estudiar bien en fisiología. Dentro de ese sistema inmunológico hay una parte de ese sistema que se denomina sistema inmune humoral, que está formado por proteínas que se denominan anticuerpos.
y tienen una función en general homeostásica. ¿Qué significa homeostásica? Que regulan, equilibran y mantienen todas las funciones que componen el cuerpo humano, desde su estructura hasta las funciones enzimáticas y de metabolismo celular. Y una de las funciones más importantes de las proteínas es la función enzimática. Como hemos visto a lo largo de toda la materia, las enzimas son proteínas que catalizan la transformación de sustratos en productos y que sin esta participación de estas proteínas, los sustratos no se transformarían en productos y por lo tanto las reacciones de transformación a nivel celular no ocurrirían. Esta función de las proteínas es la función enzimática. Las enzimas son biocatalizadores, quienes permiten la producción de las reacciones metabólicas. Son específicas para cada reacción, como hemos visto, por ejemplo, en la vía de la glicólisis intervenían numerosos tipos de enzimas, cada una era específica para cada paso de la reacción. ¿Y qué es lo que hace en sí una enzima? Lo que hace una enzima, que es una proteína, es transformar el sustrato en un producto, acelerando la velocidad de reacción de transformación entre este producto en este otro. La función hormonal que cumplen las proteínas. Las hormonas son sustancias que son producidas por una célula, secretadas al torrente sanguíneo y que actúan a distancia sobre otros tipos celulares, modificando o regulando su acción. Esa es la función de las hormonas. Algunas hormonas tienen naturaleza proteica, por ejemplo la insulina, que regula el metabolismo de los hidratos de carbono y es secretada por el páncreas, el glucagón, que también interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, la hormona del crecimiento, que es secretada por la hipófisis, y la calcitonina. Todas estas son ejemplos de hormonas que son proteínas. Otra de las funciones que cumplen las enzimas es el de reconocimiento de señales químicas. La célula regula su metabolismo a través de la transducción de señales mediante proteínas que se encuentran incluidas en la bicapa lipídica de la membrana celular y que actúan como receptores que interactúan con una señal y transducen esa señal al interior celular y de esta forma regulan el crecimiento o el metabolismo celular. En la superficie celular alberga un gran número de estas proteínas transmembrana que intervienen en el reconocimiento de señales y que se conocen con el nombre específico de receptores celulares. Existen receptores, por ejemplo, para las hormonas. El mecanismo de acción de las hormonas es unirse a estas proteínas transmembranas y de esa forma la célula reconoce el mecanismo de acción de la hormona. Existen proteínas que son receptores para neurotransmisores, proteínas que son receptores para anticuerpos, proteínas que son receptores para virus. Los virus, para introducirse al interior de la célula, se unen a estas proteínas transmembranas y de esa forma ingresan al interior celular. Y también para bacterias. Otra de las funciones que cumplen las proteínas es la función de transporte. Las proteínas son transportadores biológicos, como por ejemplo, transportadores de membrana, que se hemos visto hace un rato, que lo que hacen es transportar una sustancia que está en el exterior celular a través de la membrana o de la bicapa lipídica hacia el interior celular. Existen proteínas que actúan como transportadores sanguíneos, como por ejemplo la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno a través del torrente sanguíneo y a través de los eritrocitos a todos los tejidos del cuerpo. Y existen proteínas que se denominan transportadores intracelulares. Estas proteínas lo que hacen es incorporar sustancias o solutos que se encuentran en el exterior celular hacia el interior de la célula. Otra de las funciones que cumplen estas moléculas de proteínas es la función estructural. Son aquellas que forman parte del citoesqueleto. Citoesqueleto es la estructura que mantiene la forma y la función en el interior del citoplasma celular. Y está formado por microfibrillas formadas por estas proteínas.
Otra de las funciones de las proteínas que ya hemos mencionado es la función de defensa. Esta función de defensa se ejerce a través de proteínas del sistema inmunohumoral denominadas inmunoglobulinas. Otra función importante de las proteínas es la función de movimiento. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas a proteínas. Así, por ejemplo, la contracción del músculo está mediada por dos tipos de proteínas que se ubican en forma de filamento, que se denominan actina y miosina. Y una se desliza a través de la otra y de esa forma se procede a la contracción muscular. También hay proteínas que intervienen en el movimiento de los cilios y flagelos de células especializadas, como por ejemplo los espermatozoides, que necesitan moverse a través de determinadas estructuras. Y también existen proteínas que intervienen en el movimiento de los cilios, que son pequeñas prolongaciones del citoplasma celular que se encuentran en células muy especializadas, como por ejemplo las células del aparato respiratorio, y que hacen mover y fluir el moco a través de todo el tejido del aparato respiratorio. Bueno, ahora esto lo que hemos visto es un pantallazo general de qué son las proteínas, qué funciones cumplen, cómo están formadas, qué tipo de moléculas son. Ahora vamos a ir más en profundo a ver qué son exactamente las proteínas. Hemos dicho entonces que son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son polímeros, es decir, que están formados por monómeros. Lineales, son lineales, eso es una gran diferencia con los hidratos de carbono, no son ramificados. Construidos a partir de monómeros llamados aminoácidos, que bajo condiciones fisiológicas, estas proteínas o estas moléculas tienen una estructura tridimensional definida. Y es esta estructura tridimensional lo que le da la característica de especificidad a esta molécula. Aquí tenemos un ejemplo, entonces son polímeros formados por monómeros, denominados aminoácidos, y es un polímero lineal. Compuestas por moléculas o monómeros denominados aminoácidos. A partir de ahora, entonces, nos vamos a centrar en estudiar la estructura básica de estos monómeros que conforman las proteínas. Y el tema de la clase siguiente recién va a ser estudiar a las proteínas en forma global como macromoléculas. Pero para entender su función y su estructura, primero tenemos que estudiar los monómeros que las componen, es decir, los aminoácidos. Los aminoácidos son ácidos carboxílicos que contienen una función amina. En determinadas condiciones, el grupo amino de la molécula y el carboxilo de otra reaccionan uniendo ambos aminoácidos, formando lo que se conoce como un enlace amida. Entonces, repasemos. Un aminoácido es un ácido carboxílico, es decir, que tiene una función ácida y que además en la misma molécula tiene una función amina, que es una función nitrogenada. Estos aminoácidos pueden unirse entre sí a través del extremo carboxilo de un aminoácido con el extremo amino del otro, formando lo que se conoce como un enlace peptídico, que es esto que ven ustedes aquí, formando un dipéptido. Ese enlace que está señalado ahí es el enlace peptídico entre el extremo carboxilo de un aminoácido y el extremo amino del otro aminoácido. Esa cadena polipeptídica puede extenderse mediante la incorporación de otros grupos aminos. Por ejemplo, en este dipéptido, en el extremo carboxilo de este aminoácido, se puede unir un nuevo aminoácido con el extremo amino y tendríamos una estructura de tripéptido. Y de esa forma puede ir creciendo la molécula en forma lineal y formando la estructura de una proteína.
Los polipéptidos contienen muchas unidades de aminoácidos unidos entre sí por este enlace especial denominado enlace peptídico o enlace amida. Entonces, las proteínas son polipéptidos porque contienen muchas unidades de aminoácidos que contienen más de 50 aminoácidos y son polímeros formados por más de entre 100 y 300 aminoácidos. Las proteínas ejercen diversos papeles en los seres vivos. Hemos visto que cumplen funciones estructurales, funciones enzimáticas, etc. Ahora vamos a ver más en detalle, vamos a estudiar qué es un aminoácido, vamos a estudiar las características en sí de la molécula y vamos a estudiar las propiedades químicas de los mismos. Hemos dicho entonces que un aminoácido está formado por una molécula que tiene un grupo carboxilo, un grupo amino, un átomo de nitrógeno y una cadena lateral R. La diferencia entre los aminoácidos entre sí va a estar dada por esta cadena lateral o por este residuo R que va a ir variando. El carbono que se une inmediatamente después del grupo carboxilo, es decir, el carbono número 2, se denomina carbono alfa y es el más importante porque de esta forma se conocen como alfa aminoácidos. Carbono alfa tiene una estructura especial. Como ustedes ven, está unido a 4 sustituyentes diferentes. El grupo carboxilo, el grupo R, que puede ir variando, el grupo amino y un hidrógeno. Entonces, un carbono unido a 4 sustituyentes diferentes, eso ya lo hemos visto en átomos de carbono, se denomina como? Se denomina un carbono quiral o un carbono asimétrico. Y por lo tanto da lugar a isómeros ópticos en antiómeros. Por lo tanto, los aminoácidos presentan isomería óptica y presentan enantiómeros. Existen diferentes tipos de aminoácidos que vamos a ver ahora cómo se nombran entre sí. Todos los aminoácidos comparten en común el grupo carboxilo, el grupo amino, el carbono alfa central. Lo que cambia entre los aminoácidos entre sí es el grupo R o cadena lateral. Y es lo que le va a dar el nombre y la propiedad a cada tipo diferente de aminoácido. Vamos a ver ahora cómo es la configuración de este tipo especial de moléculas. Como hemos dicho, los aminoácidos tienen un carbono quiral, por lo tanto presentan isómeros ópticos. Entonces existen en dos formas, los dextrorotatorios y los levorrotatorios, dependiendo de la propiedad que tienen de rotar la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un aminoácido sencillo, que es la alanina. La alanina simplemente tiene un grupo metilo, aquí tienen el grupo carboxilo, el grupo amino, el grupo hidrógeno. Y aquí tienen las dos formas o enantiómeros de la alanina. Uno con un grupo metilo hacia la izquierda, el otro con el grupo metilo hacia la derecha. Uno rota la luz polarizada hacia la izquierda, por lo tanto se denomina L-alanina. El otro rota la luz polarizada hacia la derecha y por lo tanto se denomina D-alanina. Entonces, resumiendo, tenemos dos tipos de isómeros ópticos, dextrorotatorios y levorrotatorios. Esto ya lo han visto bien en hidratos de carbono, pero no está mal repasarlo. ¿Qué significa que una sustancia tenga actividad óptica? Significa que cuando colocamos esta sustancia a través de un aparato denominado polarímetro, tiene la propiedad de desviar
la luz polarizada con un determinado ángulo de longitud. Este es el esquema de un polarímetro. Un polarímetro no es otra cosa que un aparato que tiene un tubo con una fuente luminosa y un filtro que permite polarizar la luz. La luz normalmente vibra en distintas posiciones o en distintos planos, por lo tanto ustedes cuando ven a través del lente del polarímetro, ven un círculo lleno de luz. Cuando la luz pasa a través de ese filtro, este filtro hace que la luz vibre en un único plano. Por lo tanto, al mirar a través del lente del polarímetro, ustedes ven a la luz como si fuera una rayita. Y ya no todo el círculo lleno de luz. Eso significa que la luz está polarizada. Está polarizada en un determinado plano. Ahora bien, ¿qué pasa si una vez que la luz ha sido polarizada, le introducimos un tubo con la sustancia que tiene actividad óptica? Por ejemplo, un aminoácido. Un aminoácido levorotatorio. ¿Qué va a pasar cuando miremos a través del lente del polarímetro? Vamos a ver que esa rayita de luz que estaba en esta posición, cuando se coloca el aminoácido, rota hacia la izquierda. Y rota con un determinado ángulo que es específico para cada molécula ópticamente activa. Eso significa que esta molécula es levorotatoria. De la misma forma, si colocamos aquí un aminoácido que es dextrorotatorio, vamos a ver que el aminoácido lo que hace es desviar esa línea de luz hacia la derecha. Y de esa forma determinamos que esta sustancia es dextrorotatoria. ¿Está claro? Bueno, ¿esto por qué tiene importancia en los aminoácidos? Tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque los aminoácidos, la mayoría de los aminoácidos que tienen actividad biológica y que componen las proteínas del organismo humano son los L-aminoácidos. Los D-aminoácidos no tienen actividad biológica y no forman parte, salvo rarísimas excepciones, de la estructura de las proteínas que componen el cuerpo humano. Existen algunos casos raros de aminoácidos D con actividad biológica, pero estos solo se han encontrado en vertebrados superiores, en invertebrados y en bacterias, y no en el organismo humano. Aquí tenemos como ejemplo de nuevo la L-alanina y la D-alanina, para que ustedes observen, esto ya lo han visto también en hidratos de carbono, cuál es la diferencia entre isómeros ópticos o enantiómeros. Ambos son imágenes especulares uno del otro, como si hubieran sido puestos a través de un espejo en el medio. ¿Sí? Este es un esquema en 3 dimensiones. Para que ustedes siempre que estudien una molécula tienen que pensar que esto no está en el plano de la figura, sino que esto tiene una estructura tridimensional, como si el grupo amino estuviera saliendo hacia ustedes, el grupo carboxilo hacia el fondo, el grupo hidrógeno hacia la derecha y el grupo metilo hacia abajo. Y ambos entonces son imágenes especulares uno del otro. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los aminoácidos. Los aminoácidos se clasifican de acuerdo al carbono que se encuentra unido al grupo carboxilo principal, en alfa aminoácidos, beta aminoácidos y gamma aminoácidos, de acuerdo a la localización del grupo amino en la cadena carbonada que contiene el grupo carboxilo. Por ejemplo, en este caso, que tenemos el ácido 1-aminociclopropano carboxílico, este es un nombre muy raro, pero ya vamos a ver que los aminoácidos tienen otros nombres más sencillos. Este es un alfa aminoácido. ¿Por qué es un alfa aminoácido? Porque el grupo amino se encuentra unido a este carbono que está inmediatamente adyacente al grupo carboxilo y es el carbono alfa. Este aminoácido es muy importante porque es un precursor biológico en las plantas, es el precursor biológico del etileno. El etileno sirve para hacer madurar los frutos en ciertas plantas.
Por ejemplo, en este caso, el ácido 3-aminopropanoico, conocido como beta-alanina, es un beta-aminoácido. Este es el grupo carboxilo, el carbono siguiente es el carbono alfa, el carbono siguiente es el carbono beta, y el grupo amino se encuentra unido al carbono beta. Por lo tanto, es un beta-aminoácido. Este también es uno de los pocos aminoácidos que son beta y que forman parte estructural de una molécula que ya la han estudiado, que se llama coenzima A, que interviene en el metabolismo de... Fuerte. En el metabolismo de qué interviene la coenzima A. Aquí tenemos un ejemplo de un gamma aminoácido. Un gamma aminoácido sería un aminoácido que tiene el grupo amino al carbono gamma. Hay muy pocos gamma aminoácidos con actividad biológica en el cuerpo humano. Este es un ejemplo del ácido gamma aminobutanoico, conocido como GABA, que es un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el cerebro humano. Se conocen muchísimos aminoácidos en la naturaleza. Hay aminoácidos en las plantas, hay aminoácidos en los animales, hay aminoácidos en el organismo humano. Se conocen más de 700 aminoácidos naturales diferentes. Sin embargo, hay un grupo muy reducido de solamente 20 alfa-aminoácidos que se encuentran normalmente presentes en las proteínas humanas. Por lo tanto, todas las proteínas que nosotros necesitamos para nuestro metabolismo, para formar todas las estructuras de nuestros tejidos, están compuestas solo por 20 alfa-aminoácidos. Para beneficio de ustedes, que los van a tener que memorizar a todos, por suerte solamente son 20 y no 700. Todos ellos, excepto la prolina, como vamos a ver, responden a la misma estructura general. Es decir, son alfa-aminoácidos, un grupo carboxilo unido al carbono alfa y un grupo amino unido al carbono alfa. Esta es la estructura general. Y esta es el único aminoácido que se conoce como iminoácido porque no responde a esta estructura general, y esta es la prolina, donde el grupo amino en realidad se encuentra unido a dos carbonos, al carbono alfa y a otro carbono, formando una especie de ciclo de 5 átomos, donde uno de los átomos del ciclo es el nitrógeno. Y aquí está lo que sí se van a tener que estudiar y memorizar. Los 20 aminoácidos que componen todas las proteínas del cuerpo humano. ¿Cómo nombramos a estas moléculas, a estos aminoácidos? Existe una nomenclatura internacional que rige para todas las moléculas, tanto para los lípidos, los hidratos de carbono, para los compuestos alifáticos, que se denomina nomenclatura internacional, y que es lo que está acá representado como en el nombre sistemático. Eso sí no lo tienen que saber. Pero este es el nombre internacional de la nomenclatura sistemática de todos los compuestos orgánicos. En la primera columna tenemos los nombres de los 20 aminoácidos con su nombre vulgar. Y es como generalmente nosotros los mencionamos y como los van a encontrar de aquí en más a todo lo largo de su carrera. En la segunda columna se encuentra una nomenclatura más abreviada, que también es muy usada y que también es conveniente que ustedes la aprendan. Y es muy fácil de memorizar porque en algunos casos simplemente son 3 primeras letras del nombre común del aminoácido. Y finalmente se ha ideado una nomenclatura donde cada aminoácido está representado por una letra del alfabeto. Esta nomenclatura es la menos usada. La que más vamos a utilizar es el nombre vulgar o el símbolo de 3 letras para nombrar los aminoácidos. El nombre vulgar, entonces, el símbolo de 3 letras, el símbolo de una letra y el nombre sistemático completo de la molécula orgánica. Vamos a ver entonces ahora cómo se clasifican estos 20 aminoácidos que componen todas las proteínas del organismo humano.
Hemos dicho entonces, repasemos, que la molécula del aminoácido está formada por el grupo carboxilo, el grupo amino, un átomo de nitrógeno, todos unidos al carbono alfa y una cadena lateral R, que es lo que va a ir variando de aminoácido en aminoácido. Y es esta cadena lateral R lo que le va a dar la propiedad y el nombre específico a cada aminoácido. Así tenemos aminoácidos que van a ser no polares, aminoácidos que van a ser polares, aminoácidos que van a ser polares pero no van a tener carga, y aminoácidos que van a ser ácidos o básicos, dependiendo de qué grupo R tengan unido al carbono alfa. Los aminoácidos con cadenas laterales no polares. Ahí tenemos la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la prolina, la perialanina, la metionina y triptófano. Ya vamos a ver la estructura de cada uno para que vean las diferencias. Luego tenemos los aminoácidos con cadenas polares sin carga, los aminoácidos con cadena lateral ácida y los aminoácidos con cadenas laterales básicas. Esto sí es importante que lo sepan porque cada residuo R de la cadena lateral le da una propiedad específica a la molécula, y después cuando veamos el capítulo de proteína y veamos las estructuras de la proteína, vamos a ver que las estructuras que forman y que adquieren cada molécula de proteína dependen mucho de la cadena lateral R de los aminoácidos que componen esa macromolécula. Y aquí tenemos otra clasificación similar a la anterior. La única diferencia es que algunos autores han introducido un grupo específico de aminoácidos que le llaman aromáticos, donde esa cadena lateral R está compuesta por un grupo aromático. Y aquí sí tenemos todas las estructuras de los 20 aminoácidos agrupados en los diferentes grupos. Tenemos los aminoácidos no polares. Ustedes observen que la característica de los aminoácidos no polares es la de tener grupos formados por moléculas de carbono e hidrógeno que no tienen polaridad, es decir, grupos alfáticos. El más sencillo, por ejemplo, es este, que tiene un grupo metilo, este que tiene un grupo isopropilo, y así sucesivamente. Dentro de los grupos polares tenemos aminoácidos que, por ejemplo, tienen un grupo oxidrilo, que es lo que le confiere polaridad al residuo R. O tienen otro grupo amino unido a un grupo carboxilo que se conoce como función amida, y es lo que le da la polaridad. O tienen un grupo con azufre. O tienen un grupo aromático unido a un oxidrilo, que es un anillo penilo, como por ejemplo en la tirosina, que también le da polaridad. Después tenemos dos aminoácidos que son ácidos. ¿Ácidos por qué? Porque además del grupo carboxilo propio del aminoácido, tienen otro grupo carboxilo extra, como por ejemplo el ácido aspartico, y otro grupo carboxilo aquí en el ácido glutámico. Y luego tenemos los aminoácidos básicos, que generalmente están constituidos por cadenas que tienen otro grupo amino y en algunos casos hasta dos grupos amino, como la arginina, que es lo que le da la propiedad básica a la molécula. ¿Qué características tiene cada uno de estos grupos de aminoácidos? Los aminoácidos no polares se caracterizan porque tienen hidrofobicidad, eso ya lo hemos visto. Son cadenas de moléculas de carbono e hidrógeno que no tienen afinidad por el agua, eso se denomina hidrofobicidad. A excepción de la glicina, en la glicina ese residuo R es un átomo de hidrógeno. La otra característica de estos aminoácidos, que vamos a ver cuando formen las estructuras de las proteínas, se ubican dentro de la molécula de proteína porque la proteína se tiene que disolver en el agua. Por lo tanto, está rodeada
completamente de moléculas de agua y estos aminoácidos repelen el agua, por lo tanto se ubican en el interior de la molécula. No tienen reactividad química. Y aquí tenemos de vuelta, para resumirlo y recordarlo, los aminoácidos no polares. La glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina y la metionina. Veamos ahora los aminoácidos aromáticos. Dentro de ellos tenemos la fenilalanina, que tiene una función muy importante porque interviene en la producción del colágeno, y el colágeno es un componente importante del tejido conectivo. La tirosina es otro aminoácido aromático y la función es que actúa como un neurotransmisor directo. El triptófano es otro aminoácido aromático